Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengo que su programa Una entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de la Sagrada Escritura y la mía se encuentra en el capítulo 1 del libro de Jonás. Jonás capítulo 1 del 1 al terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar que nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a entender y a vivirla. Pido por las naciones, Señor, por Israel, por esta nación, por los continentes. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, que puedan entender, Señor, que sin ti no hay vida y que a ti es que tenemos que obedecer. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: levántate, Dios te está llamando. Levántate y obedece. Dios te está llamando. Levántate y obedece. Es muy importante entender aquí lo que Dios traza a través de Jonás, varón. Dios está llamando a Jonás para darle un mensaje que tiene que darlo a él, pero Jonás se descuida y se va para otro lugar. Dios exige obediencia. ¿Por qué usted cree que Jonás no obedece a Dios y se va? ¿Podrá el hombre desobedecer a Dios siendo profeta de Dios o no? Amén, gloria a Dios. No, no se puede desobedecer, porque Dios es Dios. La palabra de Dios dice que lo que Él hace y lo que Él envía, lo que Él dice, se cumple al tiempo y la perfección de Dios. Ahora, el hombre es el que desobedece. El hombre es que no recibe, no puede entender o no puede atesorar ese momento cuando Dios envía un mensaje para que haga lo que tiene que hacer. Dios tiene 2 formas como llamarnos. Primero, nos llama, pero nos prepara. Pero a la vez de prepararnos, dice que la palabra de Dios que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. El plan de Dios nunca puede ser cambiado. El propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Para qué nos llama Dios? ¿Por qué nos ha escogido Dios? Esto es una de las maneras como nosotros podemos atesorar la palabra de Dios y entender que cuando Dios llama o escoge a alguien,
es por un propósito, un plan perfecto de parte de Él. Ahora, el plan de Dios se ejecuta en el tiempo, en la hora, en el perfecto de Dios, no cuando nosotros querramos. Qué bonito sería que si Dios nos llama mañana ya nos está enviando a predicar la palabra y todo va a ser fácil. No, todo esto es una preparación. Ahora el propósito de Dios es para qué nos escoge Dios. Eso es lo que nosotros como hombres debemos entender como servidores de Dios. ¿Por qué nos llama Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué nos escoge Dios? Dios nos ha escogido a muchos en diferente forma, ya en una enfermedad, en diferente manera que la vida nos ha golpeado, pero Dios ha venido a su misericordia a escogernos, a llamarnos, pero con un propósito. Aquí vemos a Jonás, tenía plan, Dios con él y propósito, pero el propósito no lo quiso cumplir. ¿Por qué? Por la desobediencia de él. Pastor. Amén. Sí, tienes razón, varón. Hay muchos problemas que tenemos con muchos líderes que Dios está llamando. Amigos televidentes, amados pastores y líderes, si Dios les llama a ustedes, obedezcan, porque hay un propósito, como decía el varón, un propósito divino, o lo que llamamos transición. Y Dios prueba, pero Dios capacita. Ahora, Jonás era un profeta de Dios que se cumplía todo lo que Jonás traía, porque no hablaba por su cuenta, sino hablaba por Dios. Pero hay profetas, hay ministros, hay pastores que se quieren coger la gloria, sí, que quieren que sus cosas se cumplan. Le sirven a Dios, pero con vanagloria, con jactancia. Eso le pasó a Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás se creía que sabía todo. Y trató él de sobrepasársele a Dios y sentarse junto a Dios, y así lo dijo. Seré semejante al Altísimo, y trató de engañar a nuestro primero padre. Serán iguales a Dios y todo. O sea, hay gente que se coge en la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios le dijo a Moisés: ve la tierra de lejos, ve, súbete al monte porque no vas a entrar, porque te cogiste la gloria y yo no comparto mi gloria. No me santificaste delante del pueblo. Hay que tener muchísimo cuidado. Y varón de Dios, hay hoy en día muchísima gente que hablan pero con arrogancia. Hablan con vanagloria, ¿entiendes? Y quiere que su profecía se cumpla. Y a que tenemos que glorificar es a Dios. Y eso pasaba con Jonás. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. ¿De acuerdo a este capítulo 1? Dios lo mandaba a Nínive. Sí. Nínive fue construida por Nimrod, el primer guerrero contra Dios, pero Dios amaba a Nínive, porque Dios fue que hizo, ¿entiendes? Amén. Y había más de 120,000, ¿entiendes? Personas allí. ¿Cómo Dios no va a bendecir? Dios no quiere destruir, amigo televidente, Dios no quiere destruir. Por eso Dios manda a sus profetas, Dios manda a sus predicadores, Dios manda a sus siervos primeramente, para que el hombre, ¿entiende?, glorifique el nombre de Dios. Así que mire bien aquí lo que está sucediendo. Jonás huye porque sabe que Dios es misericordioso y que Dios es compasivo y que Dios puede perdonar. ¿Entiendes? Entonces Jonás no quería que él se quedara ahí. Mira, profetizó y es mentiroso porque no se cumplió lo que dijo. Oye, qué terrible. Y eso pasa hoy en día con muchísimos líderes, muchísimos pastores, predicadores, maestros, ¿entiendes? Que dicen las cosas solo para que se cumpla, para echarse la gloria. Muy importante el sometimiento en la humillación delante de Dios. Recuerde que nosotros solamente somos instrumentos, como lo hemos dicho en programas anteriores. Solamente somos instrumentos. El que hace la obra se llama Jehová Dios de los ejércitos. A Él hay que darle la gloria y la honra. A Él hay que anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha pagado el precio por nuestros pecados. Él es el que fue a la cruz. Nadie más ha ido a la cruz, solamente su Hijo amado Jesucristo. La gloria es para Él todo el tiempo. Ahora somos instrumento en la mano. Dios escoge y quiere y toma su instrumento que Él quiera, como lo quiere y cómo va a hacer, cómo va a enviar la palabra, el mensaje, ya sea para un pueblo, para una persona, a una nación, a un líder. Él lo hace a su manera. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es misericordioso. Ahora, el hombre no, el hombre lo que hace es tomarse la gloria, ser una persona diferente que los demás, y viene la vanagloria de la vida en el corazón, en los pensamientos. Y aquí vemos, como mencionaba el pastor, muchos líderes o muchos predicadores quieren ser reconocidos. ¿Por qué? Pero usando la palabra de Dios, no. La palabra de Dios es la que ejecuta, la palabra de Dios es la que transforma. Todo es Dios que hace todo en el hombre. El hombre no puede hacer nada, porque el hombre no tiene nada que dar, pero Dios sí.
Dios a través de su poder, su gloria, su misericordia, a través de su Espíritu Santo, Él hace milagros, Él sana, Él cura, Él levanta, Él restaura, Él hace algo maravilloso en un instante. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios no tiene poder, Dios es Dios. ¿Quién le puede decir a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Nadie, sino que es Dios. Pero recuerde, no nos olvidemos como servidores de Dios, instrumentos únicamente somos en la mano de Dios y debemos darle honra y gloria a Dios que nos toma a nosotros como instrumento para llevar un mensaje, para dar una palabra a través del poder del Espíritu Santo, que muchas veces es triste ver muchas personas que Dios los ha usado, ahora están en contra de lo que Dios había hecho en ellos. Y es triste porque hablaban de Dios, ahora hablan de otra manera, pensando que ellos han hecho esa obra. No, es Dios. Todo lo que obra Dios, todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios a través de un instrumento, es a Él el que debemos que dar la gloria. Recuerden, amigos televidentes, la honra y la gloria y humillarnos, someternos y obedecer lo que Dios nos dice, solamente en Él. No hay otro Dios todopoderoso como Él que pueda hacer lo que Él quiera hacer. Y recuerde, hay una palabra muy importante que debemos compartir, que en la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible, todo es posible en la mano de Dios. Ahora pregúntele a un ser humano, a un hombre, es posible, Él puede hacer la posibilidad, algunas cosas las puede hacer, pero tiene un límite, pero Dios no tiene límite, Dios es Dios y todo lo puede hacer Él a un instante, a un cerrar de ojo, pastor. Amén. Dios es un Dios justo, misericordioso y compasivo y amoroso, pero Dios es amor y fuego consumidor. Dios quita y pone gobierno, Dios quita y pone reyes. En la Biblia encontramos eso. Saúl se enorgulleció, se entró grande y desobedeció la voz de Dios y Dios lo quitó y puso a David. O sea que es muy importante que entienda eso. Amados pastores, amados predicadores, tengan cuidado, maestros, profetas. Usted tiene que tener cuidado en cogerse la gloria. Recuerde que cuando Dios llama porque conoce el corazón. Él dijo a Samuel, vete a Belén de Judea, a la casa de Isaí, y úngeme al que yo te diga, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Amén. Y conforme a mi corazón va a ungir que sea rey. ¿Sí? Entonces, Dios va a quitar a muchas personas y está quitando, y a través de la historia bíblica ha quitado a muchas personas porque se han cogido la gloria y no le han dado la gloria a Dios, no se han mantenido en el ministerio que Dios le ha dado. La Biblia dice que los ministerios y los dones son irrevocables. Óigame bien, los ministerios y los dones son irrevocables, pero no el hombre. El hombre el Señor lo quita, pero los ministerios continúan y Dios se lo da a otro. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Mire, quitó a Saúl y puso a David. Cuando usted no se somete a la voz de Dios, ¿entiende? En el capítulo 2 de Apocalipsis encontramos nosotros que Dios llama a la iglesia, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y dice, voy a mover el candelero de tu lugar porque tú no me has obedecido. Tus obras primeras son mejores que la prostera. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has dejado tu poder de amor? Ve a ver de dónde has caído. Y levántate y comienza a hacer la primera obra. ¿Usted ve? Entonces hay mucha gente que han dejado su primer amor. Y no han seguido el mandamiento de Dios. Dios va a quitar, miren, usted va a ver los gobiernos, esta nación va a pasar por crisis fuertes, se lo hemos estado diciendo unos cuantos meses, ¿entiende? De lo que Dios va a hacer, porque hay orgullo, hay vanagloria con el presidente, con muchos de los senadores, con el país, con muchos líderes, ¿entiende? Muchos pastores se ligaron, ¿entiende?, en la política, y cuando nosotros no estamos supuestos a hacer política a hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿usted ve? Pero el hombre se ha olvidado y se han metido a hacer cosas para sobornar, para tener dinero y las cosas. No. Dios quita gobierno y pone gobierno. Dios remueve. Son mucha gente que van a morir en los mismos púlpitos porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios. No están andando como Dios dice. Están en desobediencia. Jonás salió corriendo. Dios llama a Jonás. Jonás, levántate y vete a Nínive. Y ve, predica allí. Dile que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Pero Jonás sabía que Dios perdonaba. Y que si él predicaba, Nínive se iba a convertir. Óigame bien. Jonás quería que muriera. Que muriera. Quería que su profecía se cumpliera.
Y que él conocía que Dios lo podía perdonar si el niño se convertía y así sucedió. Pero el problema aquí no es si se convertían o no, sino el orgullo de que quería que se cumpliera, que lo que él dice era cierto. Y son mucha gente que se dan pompa. No, yo soy el profeta de Dios, así se llaman, varón. Sí. Yo soy el profeta de Dios. Y el Señor dice esto y esto y esto y esto. Es terrible. Y entonces cuando no se cumplen, ahí están enfogonados con Dios. Se esconden, ¿me entiende? No, usted glorifique el nombre de Dios. Dios lo llamó, Dios lo usa. Él le dijo, ¿me entiende? A Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dios llamó a Samuel, Samuel. ¿Sí? ¿Tú ves? Es importante que Dios está llamando, Dios está buscando. Dios te llama, levántate y obedece. Pero es para que dé un mensaje de amor, ¿entiendes? Que no trate de destruir ni que se cumpla el mensaje que tú das. Dios tiene que glorificarse. Dios tiene que tomarse la gloria. Usted no puede coger la gloria de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré a cada cual conforme a sus obras. Así que recuerde eso. Tenga cuidado. Vamos a ver aquí la transición de donde pasó Jonás, porque creía que podía esconderse. ¿Podrá el hombre esconderse de Dios, varón? No se puede esconder. ¿Qué decía David? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fueres a los cielos, allí tú estás. Si me fueres a la profundidad de la mar o debajo de la tierra, allí tú estás. Donde quiera, no podré irme lejos de ti. ¿Sí? Jamás podrá usted esconderse. Haga lo que haga. Dios está mirando. Si Dios le llamó a usted, sea mujer, sea hombre, sea pastor, sea profeta, sea maestro. Si Dios lo llamó, séale fiel a Dios. Por eso dice Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Está usted agradando a Dios? ¿Te ve? Jonás era un hombre de Dios. Óigalo bien. Elías, Eliseo eran hombres de Dios. Pero fueron fieles a Dios. Y Jonás ahora, por su orgullo, por su vanagloria, para que no digan que es un profeta falso, como hoy en día hay mucha gente que sobornan y compran y hacen profecías que Dios no ha hecho. ¿Están entendiendo, amados hermanos? Leamos los primeros 10 versículos. Estamos en Jonás, capítulo 1, para que entraron tarde. El tema es, ¿entiende? Dios te está llamando. Levántate y obedece. Oye bien, las 3 palabras. Dios te está llamando. Levántate y obedece. Leamos los primeros 10 versículos para que vean lo que sucedió allí con Jonás. Jamás podrás esconderte de Dios ni huir. Dice Salomón, huye al impío sin que nadie lo persiga. Y eso estaba haciendo Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Óigame bien, la palabra de él, temo a Jehová Dios, soy hebreo, pero ¿por qué no lo obedeciste? ¿Por qué saliste corriendo? Y dice que temo. Hay mucha gente que dice que temen a Dios. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Miremos aquí ahora que no la temperatura ni había noticias de que iba a haber tormenta en el mar. No había noticias. Y de la noche a la mañana se levanta una tormenta terrible. Y el mar el barco se quiere hundir. Es muy importante. Porque había anatema allí. Había anatema. ¿Quién era anatema? Jonás. Él es el que se estaba escondiendo. Se estaba corriendo. Mire, compró un boleto en Jope y se iba para España. Tarsis en ese tiempo era España. Óigame bien, que es muy importante. Casi todo el mundo quiere irse a España. Pero Dios no lo mandó para España. Dios te llamó y te mandó a aquel lugar. Y son mucha gente que se está mudando de iglesia en iglesia. Dios no te mandó para esta iglesia o para aquella congregación o para aquel estado, aquel país. No. Dios te está llamando para aquí. Pero no quiere sufrir, no quiere obedecer a Dios. ¿Tiene miedo? Dios te está llamando. Levántate y obedece. Amén. Son mucha gente que por eso están perdiendo, ¿entiendes? Y están cortando y atrasándose y volviéndose atrás. Dice el Señor que ninguno que tome la mano en el arado mira atrás. No es apto ¿para qué? Para mirar atrás. Así que ten cuidado, sigue hacia adelante. Recuerda, los ministerios son ¿qué? Son para siempre. Dios es el que quita ministerio, Dios es el que da ministerio. Son irrevocables, tanto los ministerios como los dones, pero la gente no. Dios te puede quitar hoy mismo, mandarte, entiende, para allá, para que no te pierdas. Dios te puede cortar el privilegio de seguir viviendo. Porque tú no eres para siempre, a menos que no estés inscrito así y obedezca. Aleluya. Obedece y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? El Señor lo dice. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que levantarnos. No estar durmiendo como Jonás. Mira bien, tiraron suelta. Toda esa gente eran paganos y diferente religión. ¿Entiendes? Y aunque Jonás no quiso ir, se convirtieron esa gente. Sí. Oye bien, tiraron suerte. Jonás sabía que el problema era él. Y se fue a dormir en el interior del barco. ¿Se echó a dónde? A dormir. A dormir. Para olvidarse de Dios. ¿Podrá el hombre olvidarse de Dios? No. Tenía depresión, tenía desaliento, tenía enojo. Quería esconderse. Porque así fue que dijo, me voy lejos de donde tú no estés. ¿Podrá Dios dejarse ver en cualquier lugar o estar Dios en cualquier lugar? Todo, donde quiera que nos escondamos, Dios está en lo alto, en lo profundo, en las nubes, en el aire. Dios está donde quiera. Ahora, en la palabra eso que estaba mencionando el pastor, temor. Muchos decimos eso, pero no obedecemos. Estamos lejos de la obediencia a Dios. Y ahí es que traemos nosotros entonces las situaciones que decimos, Dios se ha olvidado, Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. No, es el hombre que abandona por la condición delante de Dios. Dios es fiel y la fidelidad de Dios es eterna, es soberano, es todo la fidelidad de Dios. Ahora el hombre, ¿cómo debe ser fiel a Dios? ¿Cómo debe ser servirle a Dios? Estar en los momentos tan difíciles, en el momento de las dificultades, en los momentos de las tormentas, Dios está también ahí. O sea, Dios está al cuidado de todo. Nos dice nosotros en el Salmo 92 que Él no duerme, Él está atento a todo, las circunstancias, los problemas, las enfermedades, todo lo que venga, Él está atento, Él no duerme, Él está siempre. Él no es como el hombre que tiene que descansar sus 8 horas, 7 horas para dormir. No, Dios está atento donde quiera. Dice que aún durmiéndonos, Dios nos aconseja a nosotros. Así que Dios tiene el cuidado de nosotros. Ahora, la obediencia o el temor es el temor a la reverencia a Dios. Y eso es lo que muchos estamos perdiendo, la reverencia a Dios, a someternos a Dios, a escuchar la voz de Dios, a hacer lo que Dios nos dice. Pero lo hacemos lo contrario, como dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 33. Buscar el reino de Dios, de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y hacemos al revés, nosotros buscamos la añadidura y el reino de Dios lo dejamos de último. Y hacemos también con Dios así, de esa manera. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra manera pensando que es Dios que nos ha dicho, y cuando Dios no nos ha dicho eso. Entonces tenemos que estar atentos siempre. Si tememos a Dios, obedezcamos a Dios, sometámonos a Dios y humillémonos a Dios, porque a Él es la gloria y la honra, a Él es la alabanza y la adoración. Todo lo que el hombre exprese, todo lo que el hombre tenga en su corazón, es porque Dios ha hecho y ha depositado algo maravilloso.
porque recuerde que en el corazón había maldad, había engaño, un sinfín de cosas, pero Dios ha venido a nuestra vida y nos ha purificado a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos no darle gloria a Dios? Siempre darle gloria a Dios en el sometimiento, en la obediencia y sobre todo en la humillación. Reconocer siempre el gran nombre de Dios, el Todopoderoso, que ha hecho y transformado nuestras vidas. Aquí vemos nosotros, primero relata que Dios llama a Jonás, Dios habla con Jonás y Dios hace en ese momento, actúa en la emoción, quizá en la manera como él lo tomó, lo hizo, pero él después la intención vino en su corazón, en su pensamiento, cuando se sube a la nave, y ahí es que cambia todo a la conveniencia de Jonás. Pero ahí en el barco dice, en la palabra de Dios, echaron suerte, y cuando Dios tiene control sobre todo, ahí le toca a Jonás, que era Jonás el que estaba fallando. ¿Por qué no los hombres que estaban ahí estaban fallando? ¿Qué sabemos si esos hombres también habían hecho algo malo delante de Dios? Pero vemos que cuando Dios hay un propósito, un plan perfecto de Dios en nuestras vidas, siempre se va a cumplir. Recuerden, todos los propósitos y los planes de Dios se cumplen a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros, pero nosotros lo cambiamos. Queremos hacer las cosas a la ligera, o si Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, queremos las cosas que se hagan ya. No, eso no es así. Dios a su tiempo perfecto lo hace perfecto. A la hora perfecta de Dios lo hace perfecta. Así que esperemos, lo único que nos queda a nosotros es escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, someternos a Dios y humillarnos cada día y reconociendo que en Él es todo y sin Él no somos nada, pastor. Amén. El hombre o la mujer o el ministro, quien sea, puede correr, puede hacer, pero a Dios no se le puede decir que no. Dios podía cambiarlo, Dios podía poner otro, sí. Eso no es problema, pero no, tú tienes que obedecerme. Si Dios le hacía caso a Jonás, ¿entiendes? Así van a ser todo el mundo. No, a ese no es que le obedece. No, Dios es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, Dios puede todas las cosas. Dios lo sabe todo y está al mismo tiempo en cualquier lugar. ¿Tú ves? A Dios no se le puede decir que no. Por eso Dios coge a Jonás y lo instruye, le deja saber que Él es el que ha dado la orden, que tengo la autoridad. Porque si fuera así, entonces todos estos gobiernos que se han revelado, esa ciudad, ¿entiendes?, de Nínive, se estaba corrompiendo. Habían tantos pecados, peores que Sodoma y Gomorra. Entonces, pues Dios quiere salvarla. Y así están muchas ideas. Esta nación que comenzó bien, ¿entiendes? Cuando esta nación comenzó temiéndole a Dios, de tal manera que aún en el dólar dijo, en Dios confiamos. Y buscaban a Dios para todo. La Casa Blanca, antes de hacer una reunión o algo, invocaban el nombre de Dios. Las escuelas, antes de cantar el himno nacional, elevaban una canción a Dios, oraban. Esta era una nación protestante, pero se han olvidado de Dios. Pues entonces Dios va a bregar con la nación. Se lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Lo que viene para esta nación es fuerte. Desde la Casa Blanca hasta la casa más insignificante. Porque Dios está llamando y no quieren obedecer. Las iglesias se han corrompido. Los pastores se han dejado sobornar. Hoy en día ya no se alaba a Dios. Hay mucho emocionalismo y pérdida de tiempo. La gente está viviendo una vida desordenada en su forma de vestir, en su forma de alabar a Dios, la adoración. Ahí en San Juan 4, del 20 en adelante, dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque no se está buscando. Dios es espíritu, o sea, en santidad. Primera de Pedro 1:15 dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. En Levítico capítulo 10, los ministros presentaron fuego extraño y Dios lo mató allí en el mismo púlpito. Así va a pasar el día otra vez. Son mucha gente que van a morir en el mismo púlpito, muchos pastores y líderes y predicadores y cantantes y músicos, porque no están dándole la gloria a Dios. Así como Jonás salió corriendo. Pues Dios le preparó un gran pez, dice allí, y le mandó una tormenta, que los marineros y todos esos capitanes que sabían de experiencia comenzaron a botar, porque el mar se estaba abriendo más y la nave hundiéndose. Hoy en día también los pastores están votando a mucha gente, a muchos ministros, muchísimas cosas, porque no hayan qué hacer. Los líderes se levantan en contra de los pastores, los miembros, los oficiales, pelean uno con otro, como dice ahí 1 Corintios capítulo 3,
celos, contiendas, disensiones. Y Pablo dice de manera que no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es lo que tenemos, ustedes. Lo mismo que pasaba allí en la embarcación. Y comenzaron a buscar aquí adivinación, cada cual a su Dios. Comenzó todo el mundo ahí en hechicería y brujería. Pero Jonás estaba durmiendo. Jonás se fue allá. Así hay muchos líderes de Dios, hombres y mujeres de Dios, que están durmiendo, aleluya. Están durmiendo en vez de estar de rodillas, clamando a Dios en ayuno y oración, pidiendo misericordia, se están escondiendo de Dios. Vuelvo y repito lo que dice Salomón: huye al impío sin que nadie lo persiga. Son mucha gente que están perdiendo la fe por miedo, por temor. No quieren obedecer a Dios cuando Dios está probando. Dios prueba a sus hijos. Al quien Dios llama, Dios lo prueba y lo capacita. Le da un mensaje para salvar, porque hay corrupción, hay inmoralidades, bendito Dios. Hay mucha corrupción, muchísima desobediencia. Los hogares están siendo destruidos. Infidelidad entre las parejas. Entre los hijos ya no respetan a los padres no comprenden a sus hijos. No hay tiempo para reunirnos como familia, no hay tiempo para adorar a Dios. ¿Cómo no se va a ir a Dios? Pero Dios tiene misericordia de Nínive. Dios está viendo la condición de ese país. Y los líderes que en vez de estar buscando a Dios, están descuidados. Pero Jonás tiene que escuchar la voz de Dios. Aunque te esconda, el capitán del barco viene al interior y le dice: despierta del dormilón. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Y tiran suerte. Y ahí Dios les revela: es Jonás, no son los otros. Los otros eran pecadores, pero es Jonás. Pero Dios se ha de glorificar. Con todo y eso Jonás Dios se glorifica. Le dice quién es. Y le dice que le tire al mar. Ya Dios tenía un pez preparado. No te puede oír lejos de la presencia de Dios. Por más que tú corras, no puedes huir de la presencia de Dios. Dios está ahí. Saba. Y Dios te está llamando para que dé un mensaje. No corra, detente. Ahí en Jeremías 6:16 es lo que dice: parados en los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál es el camino y andad por él. Dios tiene un mensaje para que lo lleve. Ese país está en necesidad. Esta nación americana está en necesidad. Europa está en necesidad. Este continente, todos estos países aquí de este continente están en necesidad. Canadá. La ira de Dios viene si no doblan rodillas. Desde la Casa Blanca hasta la casa más insignificante, la ira de Dios va a venir. Hay que orar, pastores, pasen de rodillas, orar, aclamar por la nación, por los gobernadores, por los alcaldes, por las ciudades, por los estados, por las iglesias. Hay que clamar a Dios, pidiendo misericordia y dar un mensaje que hay que apartarse de la inmoralidad, de la mentira, porque hay un espíritu de mentira por todos los aires, que está todo el mundo mintiendo, hermano. Actores de cine, cantantes, músicos, pastores, líderes, gobernantes, policías, oficiales, están mintiendo, están engañando, sobornando. Por la ira de Dios viene. Pero hay un remanente que están orando, hay un remanente que está clamando a Dios, hay un remanente que está predicando y lo están persiguiendo entonces. Pues mire cómo es la cosa. Sí. La gente no quiere hacer nada, entonces lo que quieren hacer, quieren prohibírselo. Entonces Dios está diciendo: levántate, oye la voz de Dios, obedécele antes que sea tarde. Dios no dilata en venir, pero va a arreglar la situación. Estados Unidos, presidente actual, gobernante, alcalde, deténganse de su mal camino, paraos en los caminos, aleluya, y comienzan a obedecer la voz de Dios. Pastores, deténganse, ve a ver cómo está la iglesia, por qué está volteada de atrás para adelante. ¿Por qué no se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Cuando Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Porque estamos viviendo en desobediencia. No estamos dando el mensaje que es. Nos dejamos sobornar por dinero, por esto, por aquello, por posiciones. Y nos olvidamos que Dios es un Dios santo. Aleluya. Y que llama que seamos santos porque Él es santo. ¡Saba! Aleluya. Obedece, detente, levántate. Aleluya, santo Dios. El capítulo 2 de Timoteo nos dice, capítulo 1, versículo 6, dice que avivemos el fuego del don de Dios.
Entonces el fuego que nos hemos apagado Amén. por la pereza, por el cansancio, por cualquier cosa que nos haya venido en nuestra vida y creemos que Dios nos ha abandonado. Cuando Dios nos dice a nosotros que avivemos el fuego, el don de Él que ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio para nuestras vidas, que sigamos adorando y glorificando el nombre de Dios. Aquí vemos nosotros aquí a Jonás, lo que hizo fue que huyó de la presencia de Dios y él ya llevaba el fuego de Dios, porque ya lo había llamado Dios, ya lo había escogido Dios, ya Dios tenía un propósito y un plan perfecto en la vida de él. Pero vemos nosotros el descuido, el cansancio, el pensar de que Dios está lejos de nosotros. No, es cuando Dios nos dice a nosotros, yo no les he puesto el espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pregonar la palabra de Dios, que podamos llevar un mensaje de Dios, para que las vidas sean cambiadas, transformadas, el alma, la vida, un hombre, una mujer, un joven que necesita escuchar de la palabra de Dios, que es el alimento que necesita el ser humano en este mundo, en esta tierra. ¿Para qué? Para hacer una transformación en la vida. Hay muchas enfermedades, tanto físicas, mentales, espirituales. ¿Por qué? Porque no está el fuego de Dios, no está el don de Dios que ha puesto en nosotros para llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que sea transformada a la vida a través de la palabra de Dios. Así que es tiempo que nosotros nos levantemos, estemos firmes delante de Dios, que escuchemos la voz de Dios, que anhelemos y que nuestro corazón anhele la presencia de Dios. Recuerde que si no buscamos la presencia de Dios, cada día nosotros vamos a ir alejándonos de Dios. Dios está en el mismo lugar donde nos llamó, nos escogió. Él sigue estando en su lugar, pero somos nosotros que nos alejamos a través de todo esto, a través de que creemos que estamos cansados, a través de que estamos confundidos, quizá ya estamos cansados en el servicio de Dios. Y Dios nos dice a nosotros que cada día nos ha puesto un espíritu de poder, de amor y dominio propio para poder vencer todas estas, lo que viene en nuestra vida, lo que pensamos a veces cuando estamos cansados y decimos, ¿para qué servirle a Dios? ¿Para qué hacer las obras de Dios? Y ahí es que Dios nos dice y nos recuerda que Dios nos ha puesto el espíritu de poder, de autoridad, a través del Espíritu Santo, y dominio propio, amor. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra de Dios a las vidas que todavía, aún en estos tiempos, no han escuchado de Dios, que unas vidas que están afuera, en las calles, en donde quiera que se encuentren vicios, no han podido atesorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay hombres valientes, como Dios le dijo a Josué, ser valiente, que fuera, porque donde quiera que él fuera, Dios está, y Dios está con nosotros, amigos televidentes. Dios está donde quiera que nosotros nos movamos, y no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Todo es al descubierto, todo está en la luz, en la presencia de Dios, todo. Nos vayamos en un avión, estemos en un barco, en carro, Dios está con nosotros. Dios ve todo. Así que lo que nos queda a nosotros es someternos, obedecer la palabra de Dios y humillarnos delante de Dios para poder recibir esta prosperidad de Dios, la bendición de Dios, de recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si vemos Jonás al final, Dios tenía preparado, ahí es como decía anteriormente al inicio del programa, que Dios tiene un propósito con nosotros y aún tiene un plan. Y un plan, ¿quién lo puede cambiar? Dios ya tenía un pez preparado. ¿Para qué? Para llevarlo a donde Jonás no quería. Y así hace Dios con nosotros. Recuerde que el plan de Dios el hombre no lo puede cambiar. Solamente Dios es que puede hacer un cambio en su plan. Pero recuerde que Dios, cuando Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pase lo que pase, Dios va a cumplir su palabra. Dios es Dios, y así que en Dios estamos todo al descubierto. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Pastor. Amén. En Colombia dice que el que no quiere una taza le dan dos. Así que eso es lo que hace Dios. No quiere esto, pues Dios te da otra, esa y otra más. Para que te detenga y obedezca. Porque aquí lo que Dios está buscando es obediencia. Eso es lo que Dios está buscando. No que si se cumple, no, es obediencia. El primer pecado que entró a la humanidad fue la desobediencia. Y de ahí se convirtieron todos los pecados. Todos los pecados es desobediencia. Dios dijo, no coman. Ese fue el primer pecado. ¿Por qué ellos comieron? Porque fueron engañados por Satanás. Dios dijo, no matará, no mentirá, no hurtará, no codiciará. Y usted lo hace, eso es desobediencia. Todo es desobediencia. Todos los pecados es desobediencia. Entonces Dios quiere restituir la obediencia.
Su Hijo se sometió, fue obediente. Jesucristo fue el modelo. Por eso se hizo hombre, de acuerdo a lo que dice Hebreo capítulo 2. Vamos a leerlo. Hebreo 2 del 14 en adelante para que vean que Dios lo que está buscando es obediencia. Su Hijo se sometió, se humilló, se hizo hombre para que usted y yo fuéramos libres, para destruir la muerte. Es decir, a Satanás, ¿te ves? Porque fue que se metió a este mundo. Entonces Dios quiere obediencia, que dé un mensaje. ¿Te ves? El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Ahí en San Mateo 4, eso que dice el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios va a poner una palabra en tu boca, en tu corazón, para que lleve y la gente se convierta. Lean lo que dice ahí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ven? Se sometió, fue obediente, para que tú y yo fuéramos libres de toda tentación. ¿Debe dónde que está aquí la obediencia? Entonces por eso Dios está llamando gente para llevar un mensaje. No es para que se cumpla, no. Es para que la gente se convierta, porque hay mucha gente que está ignorante. Hay mucha gente a la edad de niños, como el Señor le dice. No saben por qué hacen estas cosas. Porque son engañados por un poder satánico y diabólico que ha enceguecido los ojos. ¿Te ves? Entonces Dios da una palabra por su espíritu para que la gente entonces entienda. Vamos a ver lo que dice ahí en 2 Corintios 4:4 para que vea que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Eso es lo que está pasando. Entonces Dios quiere un espíritu espiritual y el Espíritu Santo que esté en la gente que Él llama para que lleven este mensaje. Leamos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Debe? El Dios, y la palabra Dios está escrita en minúscula. Y siglo significa cosmos, como el mundo. El Dios de este mundo es Satanás. Y ha cegado el entendimiento. Por eso Dios vino a dar vista. ¿Sabe cuánta gente está ciega espiritualmente hablando? Ciega espiritual. No ven las cosas como son. Lo que está aconteciendo, el pecado que está arropando la humanidad, nuestro gobierno, nuestras naciones, nuestros reyes, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestros pastores. Ese Dios satánico se ha metido, se ha colado. Así como se metió en la casa de Adán y Eva, se está metiendo en todos los lugares. Para apostatar de la fe, para que la gente apostate de la fe y nieguen a Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso Dios te está llamando. Dios te llama, levántate y obedece. Porque la ira de Dios viene. Para que usted leamos los últimos del 11 al terminar. ¿Entiende? Estamos en Jonás capítulo 1. Vamos del 11 al terminar para que miremos aquí. ¿Qué sucedió? Porque Jonás trató de esconderse de la presencia de Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se os aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Óigame bien el problema. Prefirió mejor la muerte que la obediencia. Gíreme al mar y se va a quitar todo. Sí que tenía que doble pecado. Doble pecado. Tenía doble pecado porque sabía, conocía a su Dios.
no te voy a obedecer, prefiero morir. Pero no sabía que ya Dios Tenía preparado. se había preparado, tenía que una A bajo la manga. ¿Te ves el punto aquí? Por más que tú trates de esconderte, tú tienes que obedecer a Dios. Aunque tú sepas mucho, tienes que obedecer a Dios. Aunque tú creas que conoces a Dios, tienes que obedecerlo. Mira, Dios preparó un pez. Fue el primero en andar en submarino. Sí. El primer submarino fue aquí. Aleluya. Salió para España y Dios lo había mandado para Nínive y Dios hizo un pez y lo mandó para Nínive. Primer submarino, el primer hombre que ve submarino. Pero sufrió mucho. Ahí que está el problema. Dentro del pez, allí clamó. Aleluya. Sí, el clamor llegó a los oídos de Dios. Pero estemos en lo profundo, en lo alto, en donde quiera que estemos, Dios escucha, porque Dios es Dios. Ahora vemos nosotros que estos hombres también reconocen, que dice, tú haces lo que tú quieres hacer, Dios. ¿Quién desobedece todos los propósitos, los planes perfectos que tienes para nuestra vida? Que aquí los hombres dicen, sabemos que tú haces las cosas como tú quieres. Y sí, Dios hace lo que Él quiere, no para castigo, sino para edificación, para bendición. Y aquí vemos nosotros un hombre que ya lo había escogido Dios para llevar un mensaje para un pueblo, para arrepentimiento, para conversión. ¿A quién? A su Hijo amado Jesucristo, que reconocieran que había un Dios que los podía proteger. Pero anteriormente, como mencionaba el pastor, a veces cuando somos instrumentos en la mano de Dios, nos vanagloriamos y pensamos que nosotros mismos hemos hecho este mensaje, que se cumpla. Y no, es que Dios lo hace a su tiempo. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo en la mano de Dios. Y aquí vemos nosotros que después de esa transición que pasó Jonás, vemos el clamor que hace él en el capítulo 2 de este libro de Jonás. Hace el clamor y dice, desde el vientre del pez clamé y me escuchaste. Sí, Dios nos escucha. Así que Dios nos escucha, pero tampoco no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Todo está al descubierto. Estemos donde quiera que estemos, ya sea en el vientre del pez, ya estemos en el aire, en un avión, donde quiera que estemos, Dios nos escucha, Dios está atento. Y aquí vemos nosotros que Jonás, cuando hace la oración, primero reconoce, pastor y amigo televidente, que dice, desde el vientre del pez, y el pez no nada por encima del agua, está a la profunda del mar, del agua. Y vemos que hasta la profundidad estaba dentro del pez, y Dios escuchó cuando empezó a clamar Jonás, a pedir a misericordia, perdón y todo. Aquí vemos nosotros en el capítulo 2 del versículo 1, vemos nosotros que Jonás hace la oración, reconociendo primeramente decir, te he fallado, Dios, y te clamo ahora y sé que estás atento. Porque imagínense, muchas veces estamos nosotros en el mar o en el avión y alguna cosa pasa, ya sea con el viento, ya sea en el mar, se levanta viento y el barco se mueve muy, muy fuerte en el avión, hay mucho viento allá arriba y las alas del avión se mueven también y ahí entramos con miedo. Pero cuando sabemos que Dios está atento, está Dios ahí, solo es de clamar y decir, Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor, porque estamos en tus manos. Y aquí vemos nosotros que Jonás, dentro del pez, hace la oración. Esta oración no solamente de lo más profundo del corazón de él, sino el reconocimiento que vemos nosotros en este capítulo 2 de Jonás, de la oración que hace, el reconocimiento, la gloria. Y ahí es que vemos la obediencia de Jonás al decir, Señor, desde lo muy, muy profundo del mar te he clamado y tú me has escuchado mi voz y no me has dejado. Y cuando termina la oración, el pez hace su trabajo, lo que Dios lo había hecho. ¿Para qué había hecho el pez? ¿Con qué propósito había hecho Dios al pez? Con el propósito de llevarlo donde Jonás no quería. Así que mucho cuidado, aunque uno no quiera, Dios lo lleva. Aunque uno quiera, Dios lo lleva al lugar. ¿Por qué? Porque hay un plan perfecto y un propósito de Dios en nuestras vidas. Pastor. Amén. Si estás pasando por tormenta, por dificultades, por lucha, no temas, el Señor está contigo. Solo obedece. Apártate del pecado. Jonás reconoció su condición. Jonás se apartó del pecado y Dios lo bendijo. Dios lo llevó al lugar. Dios no te quita el ministerio si tú eres obediente. Porque irrevocables son los dones y los ministerios. Pero tu vida sí, tú ves. Tu vida te quita el privilegio, pero el ministerio continúa. Dios llamó a Abraham. Abraham obedeció, se le llamó el padre de la fe. Pasó ahí en Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Pasó en Jacob. Entonces, cuando hay obediencia, cuando somos humildes, eso es lo que dice el Señor en San Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. Porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. No lo veas difícil. El yugo es fácil y ligera la carga. Tú puedes hacerlo, tú no estás solo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré el descanso para vuestras almas. Dios te va a bendecir. Jonás estaba con enojo y cuanta cosa. Mira que prefirió morir mejor que lo tiraron en el mar. Pero Dios es Dios. Dios te llamó, Dios te respalda. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Son las palabras que Dios le dijo a Josué. Necesitamos buscar a Dios de veras. Necesitamos buscar al Señor, convertirnos de nuestro mal camino. Pastores, pastoras, por favor, deténganse. Está pasando problemas con la iglesia, los líderes se levantan en contra de ustedes, los oficiales. Hay problemas ustedes como pareja, marido y mujer. Los jóvenes están andando y haciendo cosas. Vengan a Dios, clamen. Jonás oró, usted ve. Dios escucha la oración, no importa cuán difícil sea. Dios escucha la oración. Jonás, después de haber pecado y corrido, clamó a Dios, porque sabía que ya no tenía más escapatoria. Clamó a Dios y Dios lo bendijo. Dios lo sacó de allí. Ahí en el Salmo 103 es lo que dice. Alma mía, no te olvides de los beneficios. Recuerda de dónde te sacó, ¿sí? Ven a Dios. Dios te saca de donde tú estás metido o metida. No importa la situación. Estás enfermo, enferma. Tienes crisis económica. Te va a divorciar. Hay desesperación. Están en contienda. Dios está ahí. Solamente clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente obedece. Clama a Dios. Jonás clamó de la profundidad de la mar. Él clamó y Dios lo oyó. ¿Sí? Como decía Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te ven. ¿Sí? Dios te escucha, Dios te ve. Dale gracias a Dios por todo. Dice la palabra en el capítulo 8, verso 28 del libro de los Romanos. Todas las cosas obran para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay que obedecer. Sé obediente. Detente. Clama en oración. Elías salió corriendo porque Jezabel quería matarlo. Y Dios lo llamó, vete a Sarepta de Sidón. Y allí ya había puesto una mujer para que te alimente, una viuda. Te va a alimentar y te va a dar agua. ¿Te ves? Y había una sequía por más de 3 años y medio. ¿Te ves? Terrible. Pero él obedeció. Se sometió. Él clamó a Dios. Él vino donde Dios desesperado, con depresión. Señor, quítame la vida, ya yo no soy mejor que mi padre. Y el Señor dijo, come y bebe porque te queda mucho camino por caminar, ¿sí? Así que eso cuando Dios dice, no cuando tú quieras. Tu ministerio termina cuando Dios dice. Cuando Dios quiere, no cuando tú quieras, recuerda eso. Así que si va a pasar por tormenta, no te preocupes, Dios va contigo, tú no vas solo. Dios está a tu lado. Dios llama, Dios respalda. Dios no es un Dios cualquiera. Como todos esos dioses falsos que están por ahí de metales, de oro, de madera. No. Dios es el creador de todo el universo. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. Seamos obedientes a Él. Si me amáis, dice Él ahí en San Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no ve ni puede conocer. A menos que no venga Jesucristo. Por eso, amados hermanos, amados líderes, amados gobiernos, amados reyes, vuelvan a Dios para que se detenga la ira de Dios. Dios no quiere destruir el mundo. Pero Él lo dijo, que será como los días de ¿qué? De Noé, de Sodoma y Gomorra, de Tiro y Sidón. Si no se arrepiente. Por eso Dios te está llamando, para que lleve ese mensaje. Para que tu familia se convierta, para que tu ciudad se convierta, tu nación se convierta, para que tu gobierno se convierta. Esto no es con guerra, que eso es lo que están tratando de hacer. Guerra, levantarse en contra de otros. No, vengan a Dios, venid a mí y yo os haré descansar. Hay que buscar el nombre de Dios, hay que obedecerlo y obedecer su palabra. El descanso de Dios es la vida eterna, el descanso de Dios es la salvación a nuestra alma. Y esto es lo que nos dice a través de su Hijo amado Jesucristo.
pastor citaba la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todos los propósitos, los planes perfectos son para bien. Porque Dios no nos llama para destruirnos, Dios nos llama para edificación. Dios nos llama con un propósito para llevar un mensaje de aliento, de vida, de esperanza a aquellas personas que están sin aliento, que están pasando situaciones, dificultades, problemas, divorcio, un sinfín de cosas en su vida. Está la palabra de Dios, que es el alimento que necesitamos escuchar. La palabra de Dios es el que va a transformar, que va a cambiar. Así que, amigo televidente, las situaciones que estén pasando en este momento, hay que clamarle a Dios. Dios escucha todo ruego, toda oración, toda petición, toda necesidad. Dios tiene control sobre todo. Así que recuerde que si Dios ha llamado, Dios te ha escogido, Dios tiene un propósito, tiene un plan perfecto para tu vida. Así que si lo miras muy lejos, acércate más a Dios. Si crees que las cosas no se van a cumplir porque no ha pasado mucho tiempo al servicio de Dios, espera, porque Dios no retarda su promesa. Lo que Dios dice, Él lo cumple a su tiempo y a su debido. Ahora Él lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y así que Dios no es hijo de hombre para arrepentir, ni hijo de hombre para que pueda decir que no lo va a cumplir. No, Él va a lo cumplir. Y Él no hay mentira sino verdad. Y la verdad viene a ser la transparencia, a darnos la libertad, a seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. Perdón. Amén. Lo que Dios exige es obediencia, más nada. Justicia, y Él es justo. En Miqueas 6:8 eso es lo que dice. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que haga justicia, que ame misericordia y te humille bajo la mano poderosa de Dios. Eso es lo que Dios quiere, más nada, obediencia. Entonces, ¿todo eso es qué? Obediencia. Y como es obediencia, pues Dios se va a glorificar. Vuelvo y repito, amado gobierno, presidente Trump, presidente de la República Dominicana, de Puerto Rico, gobernadores de cada estado, de Europa, de España, reyes de España, de Francia, de Roma, de Rusia. Busquen a Dios, Israel, Benjamín Netanyahu, busquen a Dios. Venid a mí y yo haré descansar. Si te va a arrepentir, si te va a volver, vuelve a mí, dice el Señor. Eso es lo que Dios está buscando. Obediencia, sometimiento. Levántate y obedece porque Dios te está llamando. Padre, ore por toda esta persona y por todo el gobierno y por esta nación, porque lo que le viene a esta nación va a ser fuerte. Ore para que Dios tenga misericordia. Padre, te clamamos a ti, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos, Dios, que tu castigo, Señor, tu ira viene, Señor. Padre, pero tú dices que si nos arrepentimos, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Tú puedes hacer un cambio, Padre. Te pedimos, te suplicamos por los gobiernos, por los presidentes, por los reyes del mundo, Señor, que haga, Señor, tu poder, tu gloria, Señor, hagas en ellos, Señor, cada día, y que reconozcan, Señor, y se vengan a humillarse delante de ti, Señor, y perdona, Señor, la ofensa, perdona, Señor, si te hemos fallado, Señor, en diferentes formas. Te pedimos por aquellos hombres que tú has llamado y has escogido, Señor, con el propósito y el plan perfecto tuyo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Repita conmigo, Señor, en esta hora me arrepiento de mis pecados, confieso, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Lávame con su sangre y permite que sea obediente y fiel a ti, que no vuelva más al pecado. Cuida a mi familia y mis hogares, cuida a nuestra nación. Ten misericordia en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Dios me le guarde y me le bendiga. Con la ayuda del Señor nos veremos la próxima semana, porque lo esperamos muy pronto. Mi varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios sea con ustedes.